¿Qué tal? Damos un nuevo paso en la profundización en JavaScript, que como a estas alturas puedes comprobar, se trata de un auténtico curso dentro del curso de XHTML. No un simple vistazo, sino un auténtico curso en profundidad. Creo que dominando XHTML, las hojas de estilo en cascada CSS y JavaScript con sus variantes como de HTML o Ajax, que también veremos, y dominando un lenguaje de programación del lado del servidor como PHP y el trabajo con bases de datos como MySQL, te provee de todas las herramientas que necesitas para ser un auténtico creador web. Otros añadidos, como el dominio de un editor de imágenes, como Photoshop, de Flash, desde luego, de algún programa 3D, también son muy interesantes. En fin, que lo que intentamos hacer en este sitio, por lo menos que quede claro que tiene un método, no es algo que va saliendo al azar. Pero, como cualquier método, necesita también de una cierta flexibilidad, pero con un objetivo final claro, que es dominar todas las herramientas necesarias para poder expresarte de modo libre y con calidad en el mundo virtual. Pues dentro de este curso de JavaScript empezamos a ver el DOM, el Document Object Model. En estos últimos videotutoriales hemos trabajado con distintos objetos, con el objeto mat y el objeto date, los últimos, por ejemplo. Hemos visto también lo que son los objetos y lo que son los objetos built-in, integrados o internos. Pues el DOM es el conjunto de objetos que nos permite trabajar con scripts de JavaScript en los distintos elementos que forman el navegador web. Por tanto, el DOM lo que hace es reunir todos los objetos JavaScript que nos permiten trabajar y manipular el navegador. Trabajar con ventanas, con documentos o páginas web y con los distintos elementos que forman una página web. Vemos en pantalla un resumen de lo fundamental que vamos a ver en este bloque de introducción a el DOM. Empezaremos viendo cómo acceder a los distintos objetos que forman el DOM, que no se diferencia del método utilizado para acceder a objetos que ya hemos visto. Además de que ya hemos trabajado en distintas ocasiones con objetos del DOM, como el método write del objeto document, que hemos usado ya tantas veces en lo que llevamos de curso de JavaScript. Veremos también cómo trabajar con ventanas usando el objeto window. Hemos usado también ya en algunas ocasiones métodos del objeto window en lo que llevamos de curso. Al hablar de ventanas nos referimos a las distintas instancias independientes del navegador web, del que seguro que muchas veces tienes abiertas varias a la vez. Pues en JavaScript este objeto window es el que trata con los distintos tipos de ventanas que se pueden abrir dentro del navegador. Veremos también cómo trabajar con documentos con el objeto document, del que ya hemos visto métodos, como decía hace un momento. Veremos también cómo usar objetos del DOM para trabajar con links, con enlaces y con anchors, con anclas. Veremos cómo usar el objeto location para trabajar con URLs, cómo obtener información sobre el navegador con el objeto navigator y, aunque se trata de un bloque en el que la teoría va a ser imprescindible, intentaremos, como siempre, acompañarlo con distintos trabajos prácticos y acabaremos con un taller de trabajo en el que realizaremos algún proyecto completo y funcional basado en lo que llevamos visto, lo que llevaremos visto en este bloque. Si empezamos por decir que podemos resumir el DOM como el conjunto de objetos de JavaScript que nos permiten trabajar y manipular el navegador web y sus distintos componentes, pues para eso ya está HTML. ¿Por qué razón es distinto? Pues una de las principales razones es que usando scripts
de los distintos objetos del DOM, podemos manipular de modo interactivo todas las partes del documento web y su contenido, cosa que no podemos hacer con HTML y en muchos casos tampoco con HTML y hojas de estilo CSS. Desde un script podemos hacer que en un determinado momento o ante un determinado evento se cargue una nueva página del navegador, se modifiquen distintas partes del documento, se abran nuevas ventanas o incluso se modifique el texto de la página de modo dinámico. Pues para trabajar con todos los objetos que pueden manipular el navegador y sus contenidos, JavaScript usa una jerarquía de objetos basada en la relación padre-hijo, que es lo que se llama el Document Object Model, el DOM. Objetos que se organizan en una estructura de árbol que representa todos los contenidos y componentes de un documento web. Recuerda que estamos hablando de objetos y por tanto, como los otros objetos que ya hemos visto, estos objetos que constituyen el DOM cuentan con distintas propiedades que describen lo que es la página o el documento web y con distintos métodos que nos permiten trabajar, modificar esas partes de la página web. Cuando queremos referirnos a un objeto, usamos el nombre del objeto parent, el padre, seguido por el nombre del objeto children y siempre separado por puntos. Por ejemplo, JavaScript almacena los objetos para representar imágenes como hijos del objeto document, que a su vez es hijo del objeto window, que los engloba a todos los objetos que estamos viendo. Por tanto, si queremos referirnos a una imagen que se llamara imagen 12, el modo de hacerlo según la estructura padre-hijo que utiliza DOM sería window.document.imagen12, como aquí vemos. Como vemos en esta estructura jerárquica en árbol, el objeto window es el objeto padre de todos los objetos que vamos a estudiar. Vemos en esta jerarquía el modo en el que se estructuran los distintos objetos que a su vez son, si lo ves, las partes de un documento web. Se trata en realidad de una parte de los objetos que forman el DOM, los objetos fundamentales del navegador, que serán los que veamos en este primer bloque. En realidad son una pequeña parte del Document Object Model que veremos más en detalle en posteriores videotutoriales cuando toquemos otro tema muy interesante como es el trabajo de JavaScript junto con hojas de estilo CSS. Pero la clave es entender lo que es el DOM y cómo funciona, y creo que esto debería quedar claro ahora ya. Luego aplicárselo a un objeto, a 10 o a 100 objetos, solo es cuestión de número. Empezamos a ver los objetos del DOM y dentro de ellos, en lo más alto de la jerarquía del objeto browser, está el objeto window, objeto que representa una ventana del navegador. En lo que ya hemos visto de JavaScript ya hemos usado unos cuantos métodos y propiedades del objeto window, como los métodos window alert, window confirm o window prompt, que sirven para mostrar mensajes de diálogo al usuario, o la propiedad window status, que sirve para cambiar los contenidos que aparecen en la línea de status del navegador. Todos estos métodos y la propiedad están en ejemplos ya vistos en lo que llevamos de curso. Desde luego podemos usar varios objetos window a la vez dentro de un script, cada uno de ellos representando una ventana del navegador abierta distinta. Los frames, los marcos, están también representados por objetos window. Veremos más en detalle todo lo relacionado con el trabajo con ventanas y con marcos en videotutoriales próximos. También hablaremos de las capas que forman parte de lo que se denomina de HTML, el Dynamic HTML, que también tocaremos. Pero para no quedarnos solo en teoría, vamos ahora a crear un script que use este objeto window y que nos permita abrir y cerrar una ventana, por ejemplo.
Vemos aquí un ejemplo terminado de lo que queremos hacer. Un formulario en el que escribir algunos datos sin ningún tipo de verificación y un botón que nos abre una ventana usando el objeto window de JavaScript, aquí lo vemos, con la información que aparece en el formulario y un enlace que nos cierra la ventana. Simplemente es eso, pero vamos a utilizar window open y window close. Vamos a empezar, aparte de escribir el código estándar de inicio de una página HTML, vamos a abrir un script JavaScript. Vamos también ya a poner el cierre. Y ahora vamos a empezar escribiendo una función a la que vamos a llamar, por ejemplo, mostrar form, de mostrar formulario, y que va a incluir un único parámetro que es una referencia al nombre del formulario que posteriormente escribimos y que le vamos a llamar, por ejemplo, mi form. Así que simplemente función, el nombre de la función, mostrar form y como parámetro, como decíamos, el nombre del formulario que posteriormente crearemos de nombre mi form. Y a continuación vamos a crear el nuevo objeto window, que es con lo que queremos trabajar. Vamos a darle un nombre donde guardarlo y vamos a aplicarle uno de los métodos de ese objeto window, que es el método open. Así que le llamamos a la instancia, por ejemplo, nueva ventana y usamos el método open del objeto window al que le vamos a dar un ancho y un alto, por ejemplo, de 300 y 200. A continuación vamos a crear una variable a la que pondremos como nombre entrada nombre por ejemplo. Porque aquí es donde vamos a incluir lo que el usuario escriba en el formulario, en el campo que también se va a llamar así, entrada nombre. Recuerda que lo que estamos haciendo aquí en esta parte es crear una función con la información que se va a mostrar en la ventana que se abre. Función que tiene que tomar información de ese formulario posterior. Por eso aquí lo que escribimos ahora, como ves, son unas etiquetas HTML, siempre va a aparecer tu nombre, pero después el nombre, como aquí vemos, va a recoger el valor del formulario que crearemos dentro de un momento y que, como ves, también tendrá como nombre de usuario. Y el nombre del formulario mi form, como también indicamos aquí. Con esto tenemos guardado en la variable entrada nombre la información. Pero ahora, para que se muestre en la ventana que se abre con esta función, tenemos que usar el método write del objeto documento a nueva ventana, que recuerda que es en este caso window. Sería como poner window.document.write. Sería, aquí lo vemos, vamos a darle un poco para atrás para que quede. Pero observa cómo es nueva ventana, por lo tanto window, document, write, y lo que tiene que escribir, entrada nombre, que es este valor que aquí tenemos. Creo que está claro. Aunque no es hora del momento, pero observa cómo aquí, al utilizar el nombre de esta ventana en concreto, nueva ventana, estamos haciendo que se escriba la información en una ventana en concreto. Otra podría ser la del propio documento, donde también podríamos escribir con document write, pero aquí le indicamos antes en cuál de las ventanas queremos que se escriba la información, que en este ejemplo es esta que aquí creamos. Pues ahora simplemente tenemos que repetir exactamente lo mismo para la otra información que queremos que se escriba, que es la que va a aparecer en el campo teléfono, que es el teléfono del usuario. Lo escribimos ya todo, pero observa cómo es exactamente lo mismo, cambiando entrada nombre por entrada teléfono, y aquí del formulario, en lugar de nombre usuario, teléfono usuario. Y posteriormente también la salida en ventana, que tenemos aquí guardada en entrada teléfono.
Así que no sería nada difícil. Si quisieras crear un tercer campo, lo podrías hacer, creo que de modo muy sencillo, haciéndolo también en el formulario, como veremos ahora. Pues con esto tenemos nuestra función para mostrar el formulario terminada. La cerramos con el método para que abra la ventana y para que escriba las dos informaciones que recoge del formulario. A continuación nos queda de crear la función para cerrar la ventana, bastante más sencilla. Vamos a llamarle así simplemente cerrar ventana, y que contendrá solo el método window close aplicado a nueva ventana, que es la instancia que creamos y que queremos cerrar. Por lo tanto, simplemente nueva ventana.window close, y de este modo cerraremos, llamando a esta función cerrar ventana, la ventana que tenemos abierta. Pues con estas dos funciones cerramos el script, cerramos la cabecera y abrimos el cuerpo del documento. Ponemos una cabecera, por ejemplo, H2, simplemente con alguna información. Vamos a abrir un párrafo para separar mejor la información. Y ahora, para empezar, el formulario que indicamos que vamos a llamar, por ejemplo, form test. Iniciamos el formulario, como decíamos, vamos a llamarle form test, por ejemplo. Lo cerramos también, y ahora dentro del formulario el input type van a ser dos campos de texto que serán usados para obtener el nombre y el teléfono que escriba el usuario. Dos input type que aquí vemos, ya lo hemos tratado en el curso, la creación de formularios, y como vemos simplemente en el name, nombre usuario y teléfono usuario, que es lo que es llamado aquí dentro del script. A continuación, dentro del formulario creamos el botón en el que incluiremos un evento onClick, que lo que haga cuando pulsemos sobre el botón es llamar a esta función mostrar form, que por lo tanto es la que hará que aparezca la ventana en la que se incluirá la información que ya aparece en estos campos. Aquí lo vemos, el onClick, que llama a la función mostrar form que tenemos en la cabecera. Con esto también tenemos terminado el formulario. Nos queda por incluir el enlace, si recuerdas cómo es la aplicación que vimos al principio, que va a cerrar esa ventana abierta. Enlace en el que lo que vamos a hacer es llamar a la función cerrar ventana, que también hemos definido aquí en el head, como seguro que recuerdas. Pero lo vamos a hacer desde un enlace, desde un link. Y por defecto, cuando pulsamos un link, lo que va a intentar el navegador es abrir una nueva ventana o una nueva URL. Para evitar eso, tendremos que usar también el operador void de JavaScript con un valor de 0, que lo que hace es justo desactivar ese enlace, de modo que no intente ir a ninguna URL. Aquí lo vemos completo, simplemente para darle un mayor tamaño, pero observa cómo llamamos a un enlace y usamos JavaScript void 0 para que no intente buscar una URL y por lo tanto ir a otra ventana. Y lo que va a hacer es el gestor de evento onClick, que llama a la función cerrar ventana, que por lo tanto lo que va a hacer, como aquí se le indica, es cerrar la ventana de nombre nueva ventana, que es la que creamos. De nuevo, un script que creo que prácticamente en su totalidad tienes que tener ya claro. Intenta llevar a cabo alguna variante, como por ejemplo incluir en el formulario y que aparezca en la ventana un tercer campo. Sería un ejemplo de modo muy sencillo
puedes hacerlo. Intenta, por ejemplo, que en lugar de cerrar la ventana con un enlace, hacerlo también con un botón. También sería sencillo. De todos modos, recuerda que si alguna de las cosas vista no está claro de todo, el autoaprendizaje es clave, pero también por otro lado no agobiarse cuando algo no se entiende, porque a lo largo del curso, a medida que avancemos, seguro que volvemos sobre muchos de estos temas. Para trabajar con documentos web desde JavaScript contamos con el objeto document, objeto que representa siempre un documento o página web. Estos documentos o páginas web son siempre mostrados dentro de la ventana del navegador, el Windows Browser. Por eso no debería sorprendernos que el objeto document sea un hijo del objeto window. El objeto window siempre representa la ventana actual. Nos referimos a la ventana que contiene el script. Por lo tanto, siempre que queremos hacer referencia al documento en el que está el script, no es necesario que pongamos window. Simplemente con poner document, por ejemplo, para escribir en el documento, document write, que ya hicimos tantas veces, no es necesario poner delante el padre window document write. Pero esto solo si vamos a escribir en la misma ventana donde está el script. Recuerda que no siempre es así, que podemos utilizar más de una ventana, y acabamos de ver en el ejemplo práctico anterior cómo abríamos una ventana más pequeña, y en ese caso, para referirnos a esa ventana más pequeña, cuando utilizábamos document, teníamos que utilizar delante el nombre que le dábamos a la instancia de la ventana. Nos referimos en concreto, si recuerdas, aquí vemos un ejemplo en el cual, para utilizar document en una ventana en concreto, que es nueva ventana, aquí creamos la instancia, necesitamos poner antes de document el nombre de la ventana padre que contiene el documento, que va a contener el documento. Creo que queda claro. Ya hemos usado en muchas ocasiones el método write del objeto document, pero siempre en ejemplos con una única ventana y un único documento, por lo cual con escribir document write llegaba. Recuerda que si en estos ejemplos también escribieras window document write, funcionaría también exactamente lo mismo. Vemos en este resumen los principales métodos del objeto document que pueden sernos muy útiles en muchas ocasiones en nuestros scripts. Como siempre, con la sintaxis de punto utilizamos el nombre del objeto seguido del nombre del método, separado por un punto. Son explicativos y observa cómo sirven para representar mediante JavaScript distintos elementos que configuran un documento HTML. URL para especificar la URL del documento. Este método es exclusivamente para indicar la dirección URL que tiene el documento que lo contiene. Si quisiéramos hacer referencia a otra dirección, tendríamos que usar window location, del que también hablaremos en su momento. No vamos a hacer referencia a todas ellas ahora en el video tutorial, no tiene sentido, páralo, y son autoexplicativas, ya decimos, simplemente sirven para hacer mediante JavaScript lo que hacen etiquetas HTML, desde enlaces hasta color de fondo, el color de texto o la configuración de cookies, que en este caso más adelante en el curso hablaremos más en detalle de ellas. Ahora simplemente como práctica muy sencilla puedes intentar hacer un pequeño script utilizando algunos de estos métodos, por ejemplo en el que indiques pues el título de esta página es, y utilizando document title, o la URL de esta página es, o la última modificación de este documento fue, simplemente para ver el resultado en pantalla. Intenta hacerlo para el video tutorial, lo vamos a hacer también, aunque es realmente a estas alturas ya muy sencillo. Tan sencillo que simplemente pues lo explicamos, no vamos a escribirlo paso a paso, simplemente observa cómo en este caso vamos a hacerlo con el método document URL y con el método document title. Con cualquiera de los otros sería exactamente lo mismo, muy similar. Como ves, lo único que hacemos es guardar
cada uno de esos métodos, el resultado que nos va a dar en esta página en concreto, en dos variables, a la que llamamos dirección y título, y posteriormente utilizarlo con document_write. Al ser en el propio documento no hace falta poner window, como decíamos, y después un string, la dirección URL de esta página es, más la variable donde se va a guardar document URL. Y para el título exactamente lo mismo, así de sencillo. Si lo subiéramos a un navegador, a un servidor, en el navegador aparecería aquí como dirección la que aparece en el navegador. Al estar en el disco duro aparece simplemente la dirección al archivo donde se encuentra en el árbol de directorio. Si lo probamos en el navegador, vemos cómo aparece la dirección URL de esta página. Podríamos formatear para que apareciera en otro color, otro tamaño. Y aquí, como decíamos, en este caso la ruta, a donde se encuentra en la estructura de directorios del disco. Y abajo el título de esta página, y toma la información que hay en la etiqueta title del documento, que es lo que aquí vemos. Con el resto podrías hacer lo mismo. La fecha de la última modificación, si es un refer, tendría que estar en el servidor y indicaría desde qué página o la página última que había visitado el usuario. Un hijo del objeto documentos es el objeto links y otro es el objeto anchors. Desde luego puede haber múltiples objetos link en un mismo documento. Cada uno incluye información sobre un enlace a otra localización o a otra ancla, a otro anchor. Las anclas son denominadas place, lugares, dentro del documento HTML. Ya tienes que conocerlo, hemos visto en la parte dedicada a HTML, el modo en el que podemos crear un ancla en cualquier sitio de nuestro documento, y el modo en el que podemos enlazar un ancla desde también cualquier sitio de nuestro documento. Sobre todo el uso de los objetos links y también los objetos anchors suele estar relacionado con el uso de la propiedad length y mediante un array poder recuperar todos los enlaces de un documento concreto. Podemos también configurar dentro del objeto la propiedad target para indicar en qué ventana queremos que se abran los enlaces de un determinado documento. Pero sin duda el aspecto más útil del uso de links es que nos permiten configurar la propiedad href después de que el documento haya sido cargado. Es decir, que podemos hacer que un enlace cambie de destino mediante el uso de JavaScript y el objeto links. Lo vamos a ver en un ejemplo para terminar este video tutorial. Vemos este ejemplo de cambio dinámico del destino de un enlace mediante el uso del objeto links. Para empezar, simplemente creamos un enlace HTML con la etiqueta ahref. Y a continuación vamos a crear un botón dentro de un formulario de la etiqueta form, en el que mediante el uso de document links vamos a modificar el destino del enlace creado. Aquí tenemos el formulario completo y vemos como en el botón, mediante el uso del evento onClick, usamos, como decíamos, el objeto links, que al haber un único enlace, nos hacemos referencia a él como 0, y lo que le indicamos es que modifique el destino del documento que se va a abrir. Lo modificamos por cualquier otro y por lo tanto ahora lo vamos a ver funcionando. De entrada tenemos un enlace que nos lleva a una página y cuando pulsamos sobre el botón ese enlace se modifica por el que aquí indicamos. Un ejemplo práctico del uso de document links que se podría desde luego aplicar a más de un enlace. Si lo probamos, observa, tenemos arriba el enlace, no está formateado, tampoco importa. Observa cómo de entrada nos lleva a la página que indicamos, y ahora cuando pulsamos sobre cambiar enlace, ahora al volver a pulsar sobre el mismo enlace, el destino es otro distinto.
No sería nada complicado, puede ser una buena práctica que intentes, por ejemplo, en vez de utilizar un único botón, utilizar tres enlaces y poner en cada uno, posteriormente, por ejemplo, una pregunta en HTML, cuál es tu deporte favorito, y poner, por ejemplo, en cada botón el nombre de un deporte que lleve a una página concreta, y simplemente tendrías que hacerlo con document links 0, 1, 2 y probar el resultado. Vemos de modo rápido también el documento, la práctica, junto con el vídeo tutorial, dos ejemplos distintos de hacerlo bien con un único enlace y con tres botones. Imagínate, pues por ejemplo, poner encima una pregunta, ¿cuál es el deporte que más te guste? Y según el botón que marque, pues enviará a una página distinta. Es lo que vemos aquí en diseño. Recuerda que aquí en principio, de nuevo está sin formatear, ahora no es el momento. Aquí tenemos un único enlace que lleva a una página a la que queramos. Y posteriormente, cuando pulsemos sobre uno de los botones, este enlace cambia. Y según el botón que pulsemos, el enlace al que cambia también es distinto. Si lo probamos en el navegador, esta primera versión que aquí tenemos, observa cómo de entrada, si pulsamos, nos carga la página de Illa Sarón. Pero si volvemos y pulsamos sobre el botón que pone fútbol, ahora el enlace nos lleva ya a una página, en este caso la primera, no sé por qué razón, la que ocupa el primer lugar en Google, que es la del Fútbol Club Barcelona. Si pulsamos sobre baloncesto, cambia de nuevo el enlace a una página de baloncesto, pues que fue también la primera que encontré. Y en tercer lugar lo mismo con ciclismo, y observa cómo en cada caso de modo dinámico cambiamos el destino de un único enlace a tres o a más que pudiéramos poner. Observa como aquí lo que hacemos es crear botones distintos e indicar en todos ellos que para el único enlace link 0 el destino sea el que le indicamos aquí. Podemos también hacer lo contrario, poner varios enlaces que pueden llevar a cualquier página, y posteriormente también con botones. No tendría por qué ser botones también, pero aquí lo hacemos con botones, y en lugar de utilizar siempre links 0, ahora al haber más, los denominamos según su valor. Recuerda, empezando por 0, link 0, 1 o 2. Aquí cambiará este enlace, aquí este enlace, el 1, y aquí el 2. Creo que no tiene ninguna complicación, y varios ejemplos prácticos de la utilidad del uso del objeto links. Aquí lo vemos en este otro modelo con tres enlaces. Sobre cualquiera de ellos observa cómo nos abre una página, cada uno abre una página distinta. Y ahora con el uso de objeto links, en cada uno de estos botones cambia uno de los enlaces. Si queremos cambiar el 3, pulsando, si ahora pulsamos aquí, nos abre la página de ciclismo. En fin, dos ejemplos del uso del objeto links. Dejamos aquí esta primera aproximación a el trabajo con el DOM, el Document Object Model. Creo que con esto al menos queda claro a qué nos referimos, sus utilidades, y seguiremos viendo otros objetos que forman el DOM en los próximos videotutoriales. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.